¿Cómo les va? Bueno, gracias por venir, gracias a los alumnos, gracias a los colegas que han venido y bueno, y que ganan estas jornadas. Bueno, un pequeño comentario de cómo lo vamos a hacer. La idea de hoy es primero charlar, una charla abierta con el doctor Barberena. Ahora lo voy a presentar más formalmente, pero la idea será hacer una charla coloquial sobre su vida en la convención, sobre su vida incluso política, porque todos ya sabemos que esto fue un gran acto político, el de la reforma constitucional, y a 30 años la verdad que tener una persona que ha vivido semejante acontecimiento, un acontecimiento que todos hubiéramos querido estar, o por lo menos los que nos interesan estas cosas, y que no mucha gente ha estado y que no mucha gente estará, porque estos acontecimientos suceden probablemente una vez por siglo o tiempos similares. Entonces, desde ya agradecer al doctor Barberena, que desde el principio cuando lo contacté se mostró muy predispuesto a contarnos un poco su experiencia, que vuelvo a decir, esto será la finalidad de la charla, después la parte más técnica la haremos con los profesores hoy y el jueves que viene, sobre puntualmente las cuestiones que nos trajo aparejado la reforma. Bueno, solo presentar un poco al doctor Barberena para los que son un poco más jóvenes, ya los que tenemos un par más de años hemos conocido su trayectoria política, pero el doctor Barberena fue senador, me comentaba recién, desde el año, me dijo, 87, 89 al 95, en el año 95 fue intendente de la ciudad de Azul, y en el 94, lógicamente, fue convencional constituyente por la provincia de Buenos Aires. Bueno, yo solo como para abrir un poco el fuego, que nos cuente un poco, cuando tuvimos una charla previa en donde se extendió un rato largo la conversación y empezamos un poco contándonos cómo eran esos años en la Argentina de principios de los 90, finales de los 80. Usted me decía que, bueno, que salíamos hacía un ratito de una dictadura militar y eso todavía estaba muy candente en la sociedad, pero cómo se fue gestando esta necesidad de la reforma. Perfecto. Bueno, en primer lugar, un agradecimiento a las autoridades que me han convocado a esta charla y en especial al doctor Pedro Arruí. Y la realidad, como vos lo acabás de mencionar recién, es que nos tenemos que remontar al año 94. Nos vamos lejos. Algunos ya tenemos unos cuantos años que hemos sumado. Y mira, cuento la pregunta porque en esa época, año 94, no se había eliminado todos los perjuicios y yo diría la amputación que significó para el país las distintas dictaduras. En el caso mío, yo recuerdo cuando estudiaba Derecho, yo estudiaba Derecho y estaba en Ganía, como dictador fuerte, además, en La Plata, que hubo infinidad de dificultades que después fueron más graves todavía. De manera tal que había una especie de esquizofrenia ya en esa época, porque estudiamos el sistema democrático, la Constitución, pero había una dictadura que impedía la libertad y bueno, y todo lo que ustedes han vivido después, no lo digo vivido, pero lo saben perfectamente. Así que yo diría que en el 94 había un espíritu o un concepto común. ¿Por qué? Porque se sabía que se venía de un periodo negro y que además no existía seguridad que ese periodo negro no se instalara de nuevo. Claro, han pasado 30 años y no se ha producido, pero yo les puedo asegurar que en el 94 no nos olvidemos que había confrontaciones con más o menos fuerza, pero en el año 87 mismo, un levantamiento contra Alfonsín, que después se encausó, pero después hubo otros. Es decir, que la convención, y esto como espíritu inicial, les diría que tenía un espíritu común porque había un antecedente muy grave. Y entonces todo lo que teníamos, una actividad política o social, sabíamos de que ese peligro estaba latente, que podía volver. Entonces hubo conciencia cuando se llegó, y eso yo lo veía en el espíritu de la convención,
todos sabían que había diferencias, porque diferencias había, quizás no muy agudas, pero había muchas diferencias, los antecedentes eran graves, pero estaba el espíritu común de trabajar en conjunto, de discutir, de debatir y de llegar a una reforma adecuadamente. Recuerdo que decía, estando en una facultad, decía la secretaria de la Facultad de Derecho de Santa Fe en ese momento, que la convención se copió del espíritu universitario, que básicamente tiene entre sus conceptos naturales el trabajar sobre aspectos distintos, sobre diferencias. Es decir, lo que opinan distinto o al objeto de estudio que es distinto no genera ninguna alteración. ¿Por qué? Porque es parte de la investigación y es parte de la tarea cotidiana. Ese espíritu universitario se trasladó en el Paraninfo, precisamente en la Universidad de Santa Fe, en la Universidad del Litoral, y por eso hubo un espíritu común. Les aclaro que no quiere decir que no había diferencia, porque había y muchas. Es más, yo recuerdo, y lo digo porque fueron las primeras sesiones, creo que la segunda, ya se plantea una observación significativa, sobre todo ustedes recuerdan que había un núcleo de coincidencias básicas de un acuerdo entre Alfonsín y Menem, y él planteó directamente la nulidad de la convención, porque él consideraba, les aclaro que de Narváez, de Nevares, que era el obispo de Neuquén, había fundado la Asamblea de Derechos Humanos, tenía un gran prestigio, y él planteaba que esa cláusula cerrojo o ese concepto de núcleo de coincidencia alteraba el concepto democrático de libertad de la Convención. Sí, tenía su argumento bastante claro. Pero de todas formas, como había un espíritu común, como les digo, él, por supuesto, se retiró de la Convención, pero quedó el problema planteado y después lo que se hizo es ese núcleo de coincidencia, ese reglamento que se votaba por sí o por no, se podía separar, se lo incorporó al reglamento de la convención. Es decir, que los convencionales hicieron propio ese reglamento. En alguna medida se fue superando. Digo esto porque fueron distintas circunstancias que iban dirigidas a superar las limitaciones. Ese núcleo de coincidencias básicas que, bueno, que comentamos por ahí a los estudiantes que no lo vivieron o no lo sabían, fue fruto de un acuerdo político, ¿sí? Claro. Un acuerdo político de los dos mayores líderes políticos del momento. Eh, Siempre se suele decir como que estos líderes políticos tenían objetivos distintos a la convención. ¿Eso era Bueno, tal así? ¿Se notaba? yo hoy te agregaría dos temas. Un concepto que a veces se pasa de largo. Se sintetiza, para mí equívocamente, que la reforma fue producto de un acuerdo, exclusivamente un acuerdo, lo cual no es cierto, porque las reformas de la Constitución empezaron en el año 85, 86, incluso había un consejo de consolidación de la democracia que lo hizo Alfonsín, me acuerdo, que tenía como objetivo precisamente tratar la reforma de la Constitución, Sí. y ese consejo hizo en los años 86, 87, hizo dos dictámenes favorables. Favorable, y en el 93 hubo un principio también de reforma constitucional con un plebiscito que no se realizó, pero que era la constitución de Menem, digamos. Estaba la constitución de Alfonsín, la constitución de Menem y la constitución del acuerdo, ¿no? Así es, así es. Y por otro lado, decía Alfonsín, en esa parte lo comparto totalmente, él decía que, lo dijo incluso en la constitución, que tuvo un papel importante, que la palabra pacto a él no lo asustaba, porque la palabra pacto venía de paz. Cierto, porque fue la primera constitución que tiene una base de acuerdo, pero más allá de los dos líderes, yo diría que había un acuerdo global. Pensemos que había 305 convencionales. Teníamos de Rico, del Modín, Chacho Álvarez, que era del Frente Grande, obviamente Alfonsín del radicalismo, y después estaba el justicialismo. Pero había, yo les diría, un espectro, 19 representaciones políticas. Si no es que faltaba alguno, ahí estaban todos. Entonces, esto le dio una característica importante, porque si somos francos, la realidad es que ni la Constitución del 53 fue hecha
con la integración de todo. No, Estaba la claro. provincia de Buenos Aires. Después las demás, la del 60, y después hubo, bueno, ni hablar de la del 57, la del 49, que 49. sabemos también. Así, esta fue la primera constitución que cumplió todos los pasos legítimos y legales y se desarrolló con legitimidad. Pensemos también que la declaración de la declaración que reforma la Constitución, que ordena la reforma de la Constitución, fue aprobada por los 2/3 de los presentes, no, de los integrantes, Y eso fue, diputados y sí. senadores. Esos fueron hechos que marcaron un estilo y una conducta. Por eso digo que a veces es injusto limitar todo a un acuerdo entre Alfonsín y Menem, porque hay mucho más en la reforma de la Constitución. Y por eso el resultado fue amplio. Y fíjense que se trataron todos los temas, es decir, se actualizó la Constitución. Pensemos que hay modificaciones del Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, se incorporaron nuevas instituciones que no existían, se Y, incorporaron derechos que no había. ahora vamos a llegar a eso, pero ¿cómo era la vida diaria de la convención? ¿Cómo se desempeñó? Fueron casi 3 meses, ¿no? 3 meses exactos, Fueron sí. 3 meses porque tenía un plazo, Tenía tenía el plazo un de 90 límite. días. Sí. Tenían miedo de que esa convención sea un Sí, gobierno sí, paralelo. Entonces tenía un plazo de caducidad. sí. ¿Cómo fue la vida ahí en Santa Fe? Digo, la tecnología era distinta a la de ahora, ¿no? Bueno, ahí Las comunicaciones. los invito de nuevo a volver a los 30 años atrás, 94. No Los había chicos por red. ahí no lo van a entender, que no había Claro, teléfono, ¿no? ustedes disculpen, pero tengo unos cuantos años, entonces estoy obligado a ubicarme en el 94, porque todos suponemos que es todo igual, pero no, no es igual. En el 94, por ejemplo, no había redes sociales, no había celulares. Mejor dicho, había unos celulares que le llamábamos ladrillo, que primero lo tenía muy poquito, había dos o tres. Me acuerdo que los gobernadores venían con esos celulares, algún presidente de bloque, o sea, autoridades importantes. Después nadie. Y yo me acuerdo que en el Paraninfo de la Universidad de Santa Fe era habitual, había dos teléfonos públicos, y era habitual ver colas de convencionales que hacían cola para hablar con la familia. Venían de todo el país, naturalmente. Entonces había colas y colas largas, porque era la forma de comunicación que había en ese momento. ¿Eh? Ya a esta altura suena, suena raro, pero en ese momento no había otro medio de reemplazar la comunicación. Así que, y otro aspecto que indudablemente tenemos que señalar, y esto quizás saliéndome un poco de lo formal, Sí, sí. es que las discusiones eran interminables, porque las discusiones, para que tengamos una idea, siendo sintético, había comisiones puntuales, originales, digamos, que trataban los nuevos derechos, los distintos organismos de control, estaban derechos y garantías, y sí estaban las comisiones, y después se iba a la comisión redactora y después se iba al plenario. Esto, Y esas discusiones eran, bueno, usted ha participado en muchos debates políticos y ha tenido una vida legislativa también. ¿Eran asimilables a esa discusión política o había otra finalidad, otra mira, idea de lo que se estaba yo, haciendo? para ser franco, tengo que decirle que el núcleo central de las discusiones y de los debates lo llevaban juristas y especialistas. Bueno, hoy hay actualmente el presidente de la Corte, Sí. Sati, que era convencional, Maqueda, que también es miembro de la Corte, era convencional, pero había muchísimos. Masnata, en fin, yo podría nombrarle 15, 20 constitucionalistas que obviamente por su conocimiento técnico y porque ya tenían los proyectos realizados indudablemente, eran los que llevaban la voz cantante en cada una de esas comisiones. Después estaban tareas administrativas y de coordinación, pero yo diría que tenía un aspecto técnico muy relevante. Por eso, en general, el trabajo fue muy preciso, muy técnico y yo diría que muy completo. Pensemos que se incorporaron 25 artículos, se modificaron 20, se incorporaron alrededor de 15 o 16 cláusulas transitorias y se tomaron todos los temas. Menos lo único tema que, no, que ustedes ya sabrán, el único tema que no se tocó intencionalmente fueron los primeros 35 artículos de la Constitución, que es la Que declaración era de garantía, eso se mantuvo precisamente para no alterar el espíritu. la llamada cláusula de cerrojo. Exactamente. Pero hubo algunos temas que pasaron, digamos, un poco a la historia de la discusión. Uno de ellos fue el aborto. Usted también Ah, sí, me contó que
que eso fue un tema importante y que hizo un poco de ruido en esta supuesta paz que había, ¿no? En la convención, ¿lo recuerda? Sí, sí, porque se daban las dos situaciones, como bien lo definís vos. Tenías por un lado una convivencia real, profunda, pero por otro lado tenías las contingencias propias de las diferencias, que eran muchas, y se fueron definiendo bien, pero una que recuerdo era precisamente la del aborto, que era la idea de incluir una cláusula de la protección de la vida de la concepción. Y la realidad es que no existía consenso. Lamentablemente, Raúl Alfonsín no estaba de acuerdo. Y él dijo, bueno, si siguen avanzando con esta cláusula y le quieren dar orden constitucional, nosotros retiramos los convencionales. A raíz de eso se hizo un cuarto intermedio, en fin, se habló y se discutió nuevamente, y eso no se incluyó. Pero sí se incluyó, llamémosle así, entre comillas, una cláusula de reemplazo, que era más que todo un régimen de seguridad, que era 75-23. para los chicos, y diríamos que también desde el embarazo, pero más que todo un sentido de seguridad social hasta la educación básica. Se incorporó, pero no se No avanzó en lo expresamente. otro porque si no se iba a Se, seguir con el se conflicto. terminaba la Se convención. terminaba, sí, porque era en ese, creo que fue de los temas que yo recuerdo, fue uno de los temas que había dado más diferencias. Otro de los temas que usted me contaba que bueno, tiene luces y sombras también y que la provincia de Buenos Aires, a la cual usted representaba, estaba muy interesada, era la coparticipación, ¿no? La coparticipación fue un tema que se incluyó, sigue inconcluso y que bueno, que usted tiene una mirada muy realista sobre esa cuestión. Sí, bueno, ustedes saben que han pasado 30 años y todavía no hay una ley con participación. Se puede disfrazar como se quiera, pero no hay. Han pasado 30 años. De manera tal de que en ese momento no se definió porque no había acuerdo. Porque no había acuerdo, entonces se difirió para una ley posterior. Ta, ta, ta. El tema es que han pasado 30 años y esa ley todavía no está. Lo que establece la Constitución, naturalmente, requiere la unanimidad, aprobación de todas las cámaras provinciales, en fin, tiene un mecanismo bastante completo. Pero estamos hablando de 30 años, no está. Hay un constitucionalista cordobés, Hernández, que dice, y con razón, que por lo menos faltan hacer para cumplir todas las normas de la Constitución del 94, 30 leyes. Eso lo dice él. Puede ser más, puede ser menos, se puede discutir el tema, pero lo que está claro que las reglamentaciones que se tuvieron que hacer con relación a las leyes, algunas se hicieron, fueron muy buenas, pero otras todavía siguen pendientes. Sí, Antonio María Hernández, que fue convencional también. Fue convencional, Fue sí. convencional. Claro, y otro de los cambios también muy importantes que trajo la reforma, lógicamente los derechos humanos, que ahora charlaremos un poco, pero en la faz política fue el régimen nominal de elección del presidente, ¿sí? Eh, y algunos otros cambios como el tercer senador. Digo, eso cómo se pensó desde la política y que hoy, 30 años después, ¿qué le parece? ¿Como que eso fue una Claro. mejora o Sí, un bueno, retroceso? hay claro y oscuro. Yo creo que en relación a la eliminación del colegio electoral para elegir presidente, se puede coincidir. La reducción del mandato del presidente a 4 años con una reelección. La segunda vuelta, yo una opinión definitiva sobre esto no tengo, pero creo que no ha generado dificultades, ¿no es cierto? La primera vuelta el 45% y una diferencia de 40 a menos 10 al segundo, y bueno, después la segunda vuelta con mayoría. Eso me parece que es correcto. Habría que aclarar que ese tema fue parte del núcleo de coincidencia. Ujú. Si hay algo que se quería era evitar los desfasajes históricos que se habían producido, que ese tema, Concilio de todo lo tenía perfectamente claro. Se trató de equilibrar los poderes y atenuar el sistema presidencialista. Creo que esos temas, este, igual que darle jerarquía a los tratados internacionales, en fin, hubo temas que estaban ya incluidos y yo estimo que en ese aspecto no haría una observación, lo mismo que eh, la capital que pase a La ser un capital pasa a estado, ser, claro. la elección directa del intendente. Yo creo que todo eso fue positivo. Sobre lo que tengo alguna observación, pero obviamente yo no tengo ningún nivel técnico,
es con relación al jefe de gabinete. Les lo comento porque está Sí, siempre sí, dando sí. vueltas. El jefe de gabinete, que es una combinación del sistema parlamentario europeo con lo nuestro, con el presidencialista, yo creo que quedó a mitad de camino, francamente, porque la idea, para mí la idea era, cuando se concibió, era considerarlo una especie de fusible. Cuando tuviera dificultades el presidente en su administración, que tuviera alguien que fuera al Congreso intermediario y tuviera poder. La realidad es que eso no se ha materializado, incluso lo vemos, ayer vi que hacían informes, no ha tenido jerarquía o nivel, eh, que era un poco la idea. O sea, me da la impresión como que es un ministro coordinador más, que ni siquiera es el más importante, porque el más importante hoy debe ser el de Economía. Entonces, no creo que me parece que hay la reforma, hablando de las cuestiones que para mí quedaron a mitad de camino, el jefe de gabinete yo creo que es una figura, no voy a decir que es intrascendente, pero que tiene poca importancia, seguro. Sobre todo la importancia que se le quería dar, ¿no? Una especie de Claro, fusible político que, bueno, a claro. poco tiempo, el 2001, demostró que eso no, Nada, claro, no. lo que pasa es que ahí lo que estaba siempre en la pared de no ir a un sistema parlamentario, que tampoco se quería. Eso era un poco el sistema, era como cambiar el eje de, de la de Constitución. la Entonces esa parte yo no creo que se hubiera podido acordar tampoco. Otro también de las modificaciones importantes que trajo, ¿no? Digamos, en el sistema de poder fue el Consejo de la Magistratura, ¿no? La inclusión de este sistema de selección de magistrados. Esto se acuerda que hubo algunas discusiones y en definitiva, ¿qué le parece? Digo, para los chicos más jóvenes, antes los jueces elegían el presidente Exacto. discrecionalmente, ¿no? Había pocos requisitos, digamos, Sí, sí. para hacerlo, lo de edad y de ejercicio profesional. La reforma del 94 trajo un cambio en eso, una limitación al poder del Ejecutivo, Claro, ¿no? En sí, definitiva. estableció el Consejo de la Magistratura, que creo que es y esto también será opinable, pero es una buena institución. Yo viví los dos sistemas, el sistema anterior, que acabas de mencionar vos, que había una arbitrariedad, una, digamos, disposición absoluta del presidente. El Consejo de la Magistratura, más allá que las integraciones y todo esto siempre da lugar a discusión, es un avance porque orienta las designaciones, eso está claro. Eh, bueno, obviamente se hace cargo también de todos los juicios a los jueces. Establece el sistema donde se hace una terna, de esa terna elige el Ejecutivo, la terna se hace a través de concursos, en fin. Para mí es un avance. Yo en ese sentido, después está la discusión cuántos miembros tiene que tener el Consejo de la Magistratura para ser eficaz, porque uno lo que ve, que, que en la práctica, y en esto me voy quizá un poco a la práctica, a pesar de que yo no estoy ejerciendo, uno nota que no es aceptable que falten 80, 90 jueces designados, evidentemente. No sé si, no es que se lo quiera asignar al Consejo de la Sí, Magistratura, sí, es un pero sistema, evidentemente ¿no? Es que un es un tema sistema. que no es razonable que hoy esté pasando eso. No hoy, siempre. Claro. Como decíamos, también tal vez uno de los más grandes modificaciones que tuvo en la Constitución, para bien, fue la inclusión de los tratados internacionales de derechos humanos, ¿no? Hoy, 30 años después, uno advierte la trascendencia que ha tenido eso. El jueves que viene Laura nos va a contar Ah, con más sí. detalle, pero ¿se veía venir o fue, digamos, algo que no se pensaba que iba a tener semejante eh, incidencia en los años por venir? ¿Era un tema o fue una idea y bueno, se incluyeron y después las No, consecuencias, que yo juzgo para bien, está bien, lógico. hoy las tenemos, pero en la convención, ¿era un tema? No, yo creo que ahí hubo una sorpresa favorable después con la historia, digamos, con los años que vinieron. Se aprobaron 14 tratados, se le dieron jerarquía constitucional. No, realmente, incluso en ese momento, hasta el año 94 volvemos de nuevo, no había mucha experiencia en ese aspecto. No. O sea que estaba bosquejada la idea, que así se incluyó en la Constitución, pero el resultado fue lo que se fue escribiendo después, como ocurrió en muchas instituciones. De hecho, se incluye en el 75 medio forzado, ¿no? Porque no se Exacto, podía modificar la primera parte, entonces entra ahí, no exactamente, en no en la redacción que uno pensaría mejor, así es. pero sí, pero no era, digamos, no era una No, no, preocupación urgente. fue una de las, digamos, yo diría una inclusión muy lúcida,
pero que en ese momento no existía el consenso, no más que el consenso, la seguridad del resultado, que se fue fabricando después, se Claro. fue, digamos, desarrollando después, y creo que son como 15 tratados. Sí, sí, después Bueno, después ya posibilitó tiene, más y después inclusiones, la claro. legislación que nació de eso, ni hablar, o sea que, sobre todo la parte de derechos humanos, sí. Y lo vuelvo un poco a la faz política porque me interesa contextualizar el momento histórico, ¿no? Porque hoy parecería imposible eso. No, digo, hoy parece un acuerdo de tal magnitud. Y en ese momento tampoco eran que vivíamos en la panacea, pero fue posible. Mira, ¿Cómo ve esa relación de la política o institucional de esa época y la actual? Sí, no, no le pido no, definiciones, pero te sino digo mi opinión. eh, Yo creo, mira, en ese aspecto a mí me ha sorprendido en algunas cosas para mal, no para bien. Yo creo que en ese momento había una conciencia, como les decía en el 94, de que hay que consolidar la democracia, que además se consolidó. Incluso se incorporó, sí, saben, claro, la, los partidos la, políticos, la- la- todos los partidos políticos, asegurar la democracia, incluso impedir la ruptura del orden sí, constitucional, la validez de la Constitución sancionar solo en momentos especialmente al de... no de la patria, a los que participaran en un golpe, en fin, todo eso se, se fue consolidando. Pero la pregunta que me hacía, perdón, No, la pregunta que le hacía era cómo el contexto político-social del momento posibilitó algo que hoy veríamos más difícil, ¿no? De un acuerdo entre... bueno, yo sobre eso te quería decir que ahora se me había escapado. La realidad es que yo creo que a veces habría que recordar los tiempos, no digo para ir para atrás, pero sí para saber, eh, porque a veces me da la impresión como que se minimizan o se banalizan a cosas del pasado que ocurrieron, y básicamente en el periodo de la dictadura, y es como que ya eso está superado, y a veces me da la impresión como que se naturaliza la verdad, y eso no es bueno tampoco, eso no es bueno. Tampoco tenemos que olvidarnos que la democracia se construye todos los días, no es que se construye una vez y queda, no es así, hay que construirla todos los días. Y a veces me da la impresión que como que no hay una conciencia clara de que el concepto fundamental es la continuidad de la democracia y los errores de la democracia, que los vemos y los sabemos cuáles son, se tienen que corregir con más democracia. No hay otra forma. Y esto puede ser duro, pero es la única verdad. Y en ese sentido hay que manejarse con ese concepto. Y yo creo que a veces no, a veces trata de saltar, se trata de volver, se trata de ignorar realidades pasadas. Eso no está bueno, no sirve. Seguro que no. Bueno, yo no le queremos robar más tiempo, ya hemos charlado como media hora, era más o menos lo que habíamos planeado, pero una reflexión final de ese momento histórico que le tocó vivir, de que a 30 años qué recuerdos le trae y qué evaluación hace bueno, de lo que fue parte, ¿no? De la reforma constitucional. Lo primero que hay que decir es que han pasado 30 años y la democracia, a veces con sus más y sus menos, sigue estando y se desarrolla en todas las instituciones. Y de todas las instituciones probablemente tenemos observaciones para hacerle o defectos claros que aparecen. Bueno, esto es así, pero está claro que la democracia vino para quedarse. Esto no es un detalle, no es un detalle. Por eso me voy al 94, con el espíritu que existía, se salía de la dictadura. Esto no hay que olvidarlo. La democracia se construye todos los días. No pensemos porque hace 30 años, no porque no está escrito en ningún lado. Es parte del trabajo. Bueno, las facultades, las universidades, como hacen ustedes, son quienes tienen que ir siendo un faro, una luz en ese aspecto. Pero yo creo que esto hay que remarcarlo siempre y nunca es poco señalar estos aspectos. Bueno, muchísimas gracias, doctor, y le agradecemos a que haya venido y contarnos esta historia y su historia en este acontecimiento tan importante. No, para mí es un gusto. Incluso les digo en dos palabras, recién estaba hablando con la decana y con las autoridades acá y me estaba acordando, fíjense, voy a ir volver otra vez para atrás, pero ahora me voy 24 años nada más en la vida de la Facultad de Ah, Derecho. Cuando yo era intendente, me acuerdo que hicimos convenios con la universidad, con el Colegio de Abogados, bueno, hay muchos de los que están acá también lo conocen,
Y me acuerdo, y esto lo digo, pero en honor al pueblo de Azul. Y resulta que en el 99, si mal no recuerdo, tenía que comenzar a funcionar la Facultad de Derecho, esta facultad, que de paso felicito a las autoridades, los que están y los que estuvieron, porque hoy la Facultad de Derecho es una referencia en la provincia y en el país. En ese momento no era más que una idea y un proyecto. Y se aprobó una ordenanza que el pueblo de Azul, los ciudadanos de Azul, pagaban un porcentaje, se ponían un porcentaje de la tasa municipal. Que yo, siendo intendente, digo, bueno, acá no nos van a sacar corriendo, porque claro, el tema impositivo, usted sabe, siempre genera dificultades. Yo digo, bueno, la gente, como siempre, con sus dificultades, y se aprobó una ordenanza que era un porcentaje de la tasa municipal que se destinó, se llamaba para educación superior. Y con eso se financió, obviamente, hasta que después vino la financiación estatal. Pero en ese momento, y los vecinos de Azul, digo, van a hacer una, no digo, no se van a levantar, pero digo, van a hacer observaciones de todo tipo, porque a nadie le gusta pagar más. En la última instancia era pagar un poco más. Y no, así que al contrario, y yo creo que hoy todo el pueblo de Azul está orgulloso de haber aprobado eso y naturalmente del trabajo de las autoridades de antes, las que fundaron la facultad, y de ustedes, tanto estudiantes como docentes y no docentes, y las autoridades que llevan adelante esto que para mí, y esto como azuleño, permítame que se lo diga, es un ejemplo a imitar.